Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro ciclo de cine EDA Presenta de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Hoy vamos a presentar el documental 327 cuadernos de Andrés Di Tella y contamos con la presencia de la montajista Valeria Rasiopi, que cuando terminemos la película vamos a estar en una conversación con ella sobre el montaje. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Es nuestra función número 18. Nuestro tercer año aquí en el Matienzo y bueno, que disfruten la función. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir una vez más. Ella es Valeria Rasiopi, la montajista de la película, para quien pide un fuerte aplauso. Hola y gracias. Felicitaciones por tu trabajo. Felicitaciones a Andrés, que es su película sobre todo, sobre todas las cosas. Por supuesto. Pero gracias. No, por favor, hiciste un trabajo de montaje excelente, me encanta. Gracias. Lo primero que quería preguntarte es dos cosas. Bueno, si conocías antes de empezar a trabajar en la película la obra de Ricardo Piglia y quizás algo de su vida, conocías a esta persona, y luego cómo empieza concretamente tu trabajo en el montaje. Yo conocía como casi toda la obra de Piglia hasta ese momento. Yo venía de letras, entonces era como, bueno, como muy natural para mí. Bueno, sí conocía la obra de Piglia, no conocía mucho a Andrés, pero conozco a las productoras por haber trabajado con ellas. De Alejandra Grinspun edité una película en la que ella es directora y había trabajado con Gemma en otras películas, entonces bueno, llegué así hasta 327. Así que bueno, el proceso fue un poco por ahí. Bien, ¿y cómo fue el comienzo? ¿Cómo empezaste a trabajar con Andrés? ¿Cómo estructuraron, cómo organizaron el trabajo? Porque hay como un montón de capas, mucho material, archivo, entrevistas, voz en off, imágenes de noticieros. ¿Cómo fue organizar y empezar a trabajar con todo eso? Bueno, sí, es mucho material. Nosotros organizamos un esquema de montaje que era como extenso de varios meses juntos, y después entraba Felipe Guerrero, que es el otro montajista de la película, que llegó como con frescura para el cierre después del proceso. O sea que lo primero que planteamos fue ese esquema, y lo primero a nivel trabajo fue empezar a trabajar sobre prearmados que Andrés había hecho con Guillermina, que está por ahí, que mientras hacía la asistencia de la película ella había empezado a hacer algunas pruebas con Andrés, algunos testeos del material, y empecé, bueno, viendo eso antes de arrancar a trabajar, y después directamente ya viendo el material con Andrés, y en simultáneo ellos seguían filmando y Guillermo Bueno seguía trabajando también sobre algunos rodajes que seguían filmando tanto con Piglia como el resto de las imágenes que hay en la película y todo. Entonces era un proceso como muy dinámico, los materiales llegaban todo el tiempo y bueno, como medio así como el esquema de la vida y de los papelitos que coleccionaba Piglia, llegaban y llegaban y llegaban, y no hubo como, bueno, acá se termina el rodaje o acá terminan de llegar materiales, porque la curaduría de archivos había empezado un año y medio antes, creo, no recuerdo muy bien. Andrés Di Tella junto con Andrés Levinson que revisaban todos esos materiales de archivos domésticos, restos de noticieros que se filmaban en 16 milímetros. O sea que bueno, es un poco así como un gran manojo de material que enfrentábamos cuando empezamos a trabajar, y lo que estableció fue como un código muy lúdico de pruebas, de reescrituras constantes de la voz en off, de trabajo. Creo que solamente son horas y horas y horas y horas y horas y horas y muchas horas de mucho trabajo
de estar sentados ahí y escuchando el material. ¿Y ustedes trabajaban juntos, digamos? ¿Vos editabas con él? Trabajábamos. ¿Había un guión? ¿Cómo fue esa parte? Había un guión bueno, como son los guiones de documental, ¿no? Como una especie de campo de sugerencias y de trabajo que Como de había, intención, digamos. claro, como intención, y que había marcado la investigación y el trabajo que habían empezado a hacer juntos Piglia con Di Tella sobre la película, sobre pensarla, sobre las primeras entrevistas que hubo grabadas o las primeras imágenes, y el resto se fue construyendo durante el proceso del montaje. Y bueno, también un poco la realidad construyó algunas de las cosas o puso algunas cosas en juego, como la enfermedad o el parate en el momento de filmar. Todo eso es honesto con respecto es simultáneo al proceso de rodaje y al proceso de edición. En un momento Piglia no podía filmar o no quería o no estaba de ánimo suficiente, y entonces eso, de hecho, bueno, la última escena de la película fue la última en filmarse y durante mucho tiempo no sabíamos si se iba a poder hacer, si iba a querer, si no iba a querer, que es la escena de la quema. Del fuego, claro. Claro, entonces, bueno, la anteúltima de la película, pero la última escena con él. Así que un poco sumado a la incertidumbre habitual, estaba esa incertidumbre del real, bueno, algo del imprevisto del día a día. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Quería preguntarte cómo fue digamos, está buenísimo el material de archivo que tienen, como que y se encontró una forma así muy buena. No sé, digamos, cómo fue tu trabajo para armar todas las escenas o secuencias de montaje propio del material de archivo, digamos. Cómo fue encararlo, porque también, bueno, hay algunas que están más arraigadas por ahí en la narración y otras que son más libres también. ¿Cómo fue la decisión o cómo fue tu enfoque con el material de archivo? Gran parte del material de archivo ya estaba preseleccionado, o sea, estamos viendo, no sé, un porcentaje, un 20% de lo que habrá sido el material de archivo que tenía el proyecto, o un 15% tal vez. O sea, gran parte de eso, como hay un primer paso que sí podríamos llamar de guión previo ya montaje, y una primera intención de uso de algunos de los materiales que ya venía prefijada, como para decir, bueno, entre las miles de pruebas que se han hecho, esto era casi un armado diario de la película distinta. Entonces algunas de las relaciones de archivos surgen casi del juego y del trabajo mismo con los materiales, de las conexiones entre ellos. Es bastante, no sé si decir aleatorio, pero sí que tiene que ver con una lógica más sensorial o lúdica, y con decisiones de dirección también que tenían que ver con eso. No hay un criterio único que yo te pudiera... No, más como fueron construyendo eso. No, veo que no hay un criterio solo, pero cómo fue la experiencia o el recorrido, digamos. Pequeñas células y bueno, y mucho análisis sobre las posibles trascendencias, ¿no?, de cada uno de esos archivos en términos de lectura, de metáfora, y eso jugaba, y por acumulación termina dando en el proceso, bueno, un montón de lecturas posibles del mismo archivo en relación a los materiales que estaban ahí, que son contextuales. Por ahí me estoy enrollando un poco, pero bueno, como que te podría decir que es casi como un proceso natural en algunas cosas, un día aparece, un día lo ves, un día es casi como la teoría del caos. Hay un ejemplo de teoría del caos que dice que si uno mueve una foto, si uno pudiera estirar los píxeles de una foto una cantidad X de veces, a la vez número 50 la foto está deformada, pero en la vez número 327, podríamos decir acá, la foto vuelve a su lugar, de tanto tirar los píxeles. Bueno, hay un poco de ese tironear del material y de lo que sugiere
hasta que algo hace sentido. Para mí, para Andrés o para Felipe, para los que éramos parte del proceso. Pero un poco es así. Sí. Tiempo de trabajo, ¿no? Perdón. Emi. Dos preguntitas. Una, me gustaría saber cuánto tardaron en todo el proceso de montaje, y otra que no tiene que ver con la película, pero que me intrigó, saber cómo llegaste al montaje desde Letras. El proceso de montaje habrá llevado así en el tiempo, habrán sido unos 6 meses, pero porque tuvimos vacaciones en el medio. Yo creo que estuve 4 meses y Felipe 1 mes más, pero creo, la verdad que no. Esto empezó en 2014, a fines de 2014, y entre los meses, ahora no te lo puedo contestar muy bien, pero más o menos ese es el tiempo de proceso, 5 meses, 6. Y cómo llegué desde Letras, estaba un poco cansada o sentía que era un poco práctico como la perspectiva que tenía, y necesitaba que trabajar en algo que fuera más concreto, y creía, no sé, que el cine era más concreto, que empezaba un día y terminaba, y que podía verse como algo más concreto ahí. Y un amigo que es director de cine me insistió mucho para que fuera montajista para montar sus películas, que es Emiliano Romero, y de hecho edité un par de sus películas después, así que fue un poco así, un poco de cansancio, no de las letras ni de la literatura, pero sí de la perspectiva de trabajo, como que yo sentí y sigo sintiendo eso ahora, que hay algo de la manera del relato del cine que vincula con la inmediatez, y que a mí, que no soy escritora, me permitía como un trabajo mucho más dinámico que el que podía hacer sin ser escritora en literatura, que es como académico, externo y como mucho más frío. Creo que ahí encontré algo que a mí me cerraba más. Pero qué pregunta difícil. Perdón, quiero aclarar una cosa, es que yo pasé de letras a montaje en la ENERC, y justo en este contexto creo que es importante aclararlo, como cuando todo está en nuestro contexto de Inca, ENERC y todo, es bueno, sí, claro, como rescatar que son lugares de formación que son súper válidos y que deberíamos defender como defendemos con el spot y con lo que vimos hoy. No mucho más, pero ya que estábamos en formación. Sí, Cris. La forma de la película, o sea, el planteo como estético de la película, que tiene como toda esta ida y vuelta del archivo y de la voz en off de él, leyendo los cuadernos, siempre fue planteada así desde un inicio, incluso, o sea, ¿sale la idea inicial del director, o fue un poco la búsqueda en el proceso también de montaje? Y cómo esto te vino también en ese proceso de montaje en la enfermedad de él, ¿no? Como yo supongo que también la enfermedad replanteó un poco ciertas formas del documental y ciertas estructuras del documental, no sé, cómo se fue dando, más un proceso de dirección, cómo fue, si siempre estuvo el germen o fue una búsqueda en montaje. No, es un proceso absolutamente de dirección, estaba planteado, empezó muchísimo tiempo antes con la investigación de esto, de los materiales de archivo y todo, que son muy previos a montaje, y que si bien no responden a un guión firme o a un guión que podríamos llamar clásico, sí a la intención de la película, a la idea que tiene Andrés de lo que es un diario cinematográfico, y que creo que se refleja en parte, pero también es algo como para seguir desarrollando. Calculo que sería bueno que lo siga haciendo en otras películas, porque hay un porcentaje de sus ideas, pero creo que da para mucho más, que tiene que ver con eso, con el uso de distintos materiales y con estos esquemas de representación que se esbozan en la película y que se trabajan.
Eso por un lado con lo de los materiales. Y después, bueno, sí, el tema de la enfermedad claramente se volvió una herramienta narrativa. No solo la enfermedad, sino la decisión misma de Piglia de transcribir los diarios a tercera persona fue, bueno, creo que es un gesto bastante decisivo para la película, puesto que se tomó como una de las formas como para definir el uno y bueno, las dos partes, o para hacer avanzar ese relato donde se va desdibujando esa primera persona hacia la tercera en un sentido como más esencial, no solamente ligado a lo concreto de los textos de Piglia, sino a la manera en que podemos percibir un diario cinematográfico en términos más emocionales o sensoriales, ¿no? Yo lo pensaba hoy cuando lo vi, que cuando veo esas imágenes de la tormenta o cuando veo el archivo del Che, se me instalan casi como en mi propio diario, en lo que podría decir, bueno, es la memoria ajena o es la propia, o cómo la historia entra en la vida de todos, ¿no? Entonces, sí, la enfermedad influyó, pero creo que no solo al relato, sino a lo emocional que tiene la película, o a lo que puede tener una historia de vida que muchas veces está cruzada por una enfermedad. Si bien creo que no es una biografía de Piglia, pero bueno, no sé si contesté. Sí. Mi pregunta igual era medio rara. Perdón, yo no estoy muy acostumbrada a hablar en público, es como más habitual estar en una isla que frente a unas luces que por suerte no los veo. Yo tampoco veo mucho a alguien más. Bueno, yo quería preguntarte por último, ¿cómo fue esa instancia final, trabajo con Felipe? ¿En qué momento entró él del corte, de lo que estamos viendo? Y si es que en un momento trabajaron juntos o directamente fue como un pasaje que vos le hiciste a él. Hicimos un pasaje de materiales y de contextos, o sea, trabajamos como un día juntos de proceso, pero no, cada uno trabajó con Andrés por su parte, como yo en mi etapa y él en su etapa. Yo vi los cortes que vinieron después y los comentaba, pero no directamente con él, sino directamente con Andrés, y el diálogo vino por ahí. Cuando llegó ya él más o menos, entra así en lo que llamaríamos etapa final de proceso, al menos del proceso mío con Andrés, que era una etapa donde estábamos en un corte estructural o un primer corte que era un 10º corte, no sé. Ya habíamos tenido visionados con público y yo te podría decir, no sabría calcularlo en forma, pero sí, sobre un corte avanzado de la película, y fue casi como eso, bueno, es como una supervisión, casi como si llegara como eso, el llegar a una mirada fresca que pone en tela de juicio. Hay un ejemplo muy concreto que es una escena que hemos discutido mucho, tanto yo primero como después Felipe con Andrés, y que ahora yo la veo en la película y me parece fascinante, que es la escena en que Piglia está escribiendo y en realidad está escribiendo, él se olvida de todo, de que está la cámara prendida, de que hay un equipo de rodaje ahí, empieza a escribir en el diario y escribe. Yo les juro que esa escena es así como 200% documental, pero bueno, cuando uno la ve y como editor sospechás, decís, no, bueno, como... Sí, se verá como puesta, como armada, claro. Como puesta, la cámara tan cerca o el tele. Y no, bueno, por suerte creo que nos ha ganado la batalla Andrés, porque yo la veo ahora y me parece una de las escenas más bonitas de la película, igual que, bueno, que es casi, tiene su eco en la de Gandini componiendo, ¿no? Que es un poco el equivalente a eso, ¿no? Cuando algo de la situación capta el real, que excede el registro documental o que excede cualquier registro. Buenísimo. Bueno, Valeria, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Les pido un aplauso una vez más.
Y los invito a pasar al patio, no sé, a la terraza, digamos, del Matienzo, donde vamos a comer unas pizzas, tomar unas cervezas y podemos seguir conversando. Tienen unos descuentos y los esperamos la próxima función, que vamos a ver la película Lulú, de Luis Ortega. Maravillosa película, aparte. Bueno, muchas Creo gracias. que lo van a disfrutar mucho porque aparte Rosario Suárez es una genia total. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a vos.